Mi querida amiga, si te encuentras aquí en este preciso instante, ten la certeza de que no es fruto del azar. Una fuerza divina, el Espíritu Santo, te ha convocado a escuchar esta profunda revelación, y antes de que concluya el presente discurso, un cambio trascendental se manifestará en la esencia misma de tu existencia. Me dispongo a desvelarte el secreto que cataliza la manifestación del Consolador de una manera tan potentemente transformadora, que tu sendero vital nunca volverá a ser el mismo. Sin embargo, es imperativo que permanezcas atenta hasta el desenlace de esta narración, pues al final, te relataré la asombrosa vivencia de una mujer que se hallaba en un abismo de desesperación, carente de toda esperanza, y como en apenas 5 minutos, oh, mi amada hermana, su vida fue redefinida por completo gracias al inmenso poder del Espíritu Santo. Para que no te pierdas ni un solo ápice de esta sabiduría, te insto a unirte a nuestra comunidad ahora mismo, activando esa campana de notificaciones. Además, me encantaría leer en tus comentarios si alguna vez has experimentado el toque suave y reconfortante de su gloriosa presencia en lo más profundo de tu corazón. No dudes en compartir este mensaje con aquella amiga que, intuyes, necesita urgentemente escuchar estas verdades, porque el soplo sagrado desea emplearte como instrumento para infundir esperanza en otros corazones sedientos de él. Amada alma, existe una verdad fundamental que debes asimilar acerca del Espíritu Santo. Él no es meramente una fuerza impersonal, ni una energía cósmica etérea. Por el contrario, Él es una persona, una entidad divina con voluntad, intelecto y emociones, que anhela fervientemente establecer una relación íntima y genuina contigo. Cuando esta comprensión arraiga profundamente en tu ser, cuando la internalizas más allá de la superficie, la totalidad de tu percepción se altera. Recuerdo con nitidez aquella tarde, un día aparentemente común y corriente, si bien el ambiente estaba imbuido de su inconfundible presencia. Una mujer se aproximó a mí tras finalizar el servicio. Sus ojos, sus ojos, resplandecían anegados en lágrimas, pero no de aflicción, sino de puro asombro y gratitud. Me confió: hermana Catherine, a lo largo de toda la asamblea, sentí como si alguien estuviera a mi lado, susurrándome al oído que todo se resolvería favorablemente. A lo que respondí: mi querida, no fue simplemente alguien, fue él mismo. Fue el Espíritu de Dios consolándote, amándote incondicionalmente, reafirmando que no estás sola en este trayecto. Este discernimiento sobre la verdadera naturaleza del Consolador es el primer peldaño hacia una conexión más profunda y transformadora. ¿Te has preguntado qué es lo que verdaderamente activa al Espíritu de Dios en tu existencia? La respuesta reside en la rendición. Oh, esa palabra que a menudo nos infunde tanto temor, rendición. Sin embargo, escúchame con atención, mi valiente corazón. Rendirse no es capitular, no es sucumbir a una derrota. Muy al contrario, rendirse es alcanzar una victoria absoluta, es conquistar todo aquello que la divinidad tiene destinado para ti. Es comparable al capullo de una rosa que, finalmente, se abre majestuosamente al sol, no pierde su esencia, sino que revela su inmensa y oculta belleza en toda su magnificencia. El Espíritu Santo es como un caudal, un río impetuoso de agua viva que anhela fluir sin restricciones a través de cada fibra de tu ser. Pero si tus manos permanecen cerradas, aferradas con tenacidad a tus propios planes, a tus miedos más arraigados, a tu necesidad de control absoluto, entonces este río vivificante no puede manifestarse plenamente. Cuando liberas tus manos, cuando con humildad expresas: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en ese instante, el torrente comienza a fluir con ímpetu, y todo lo que toca se impregna de transformación y vida nueva. Querida oyente, si hasta este punto has sentido una resonancia en tu espíritu, es el momento de tomar acción para continuar este viaje de entendimiento y conexión. Te animo a que explores más contenido enriquecedor en Palabras de Catherine, un espacio dedicado a nutrir tu alma. Yo misma asimilé esta lección de la manera más conmovedora y hermosa, mi querida amiga. Hubo una pequeña en uno de nuestros encuentros, incapaz de caminar. Sus padres la habían transportado en una silla de ruedas, con los ojos empañados por la aflicción, pero con una chispa inquebrantable de fe en sus corazones afligidos. Durante el momento de oración, sentí el glorioso mover del Espíritu de Dios de una forma tan potentemente palpable que, de pronto, esa niña se incorporó de su silla. No fui yo. Oh, no fui yo quien obró la sanidad. Fue Él. El Padre Celestial no comparte su gloria con nadie. Pero, ¿sabes qué fue lo que verdaderamente catalizó la activación de su poder en aquel instante preciso?
No fue mi ferviente plegaria, ni mi inquebrantable fe, fue la entrega completa y sin reservas de esos padres. Habían llegado al límite de sus propias capacidades. Ya no les quedaban planes humanos, ni médicos que consultar, ni esperanzas terrenales a las cuales aferrarse. Solo les quedaba Él. Y cuando solo Él permanece, es cuando descubrimos que su suficiencia es más que suficiente para cualquier necesidad. Mi amada hermana, permíteme plantearte una pregunta profunda y personal. ¿Has arribado al umbral de tus propias fuerzas? ¿Has exhausto todas tus energías, todos tus recursos, todas tus estrategias personales para resolver aquello que te agobia? Si la respuesta es afirmativa, entonces felicidades. Te encuentras exactamente en el lugar donde el Espíritu de Dios desea que estés. Porque Él no puede llenar lo que ya está rebosante de nuestras propias concepciones. Él no puede restaurar lo que no reconoce su propia fragilidad y quebranto. Él no puede obrar con plenitud donde su presencia no es acogida con sinceridad. El Espíritu Santo se manifiesta como un caballero, jamás forzará su entrada. Él llama con delicadeza a la puerta de tu corazón y aguarda con infinita paciencia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, nos dice el Maestro en el Apocalipsis. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Puedes discernir su suave llamado en tu corazón en este mismo instante? No es un toque desesperado, no es un golpe fuerte y exigente, es un contacto tierno, cargado de amor, paciente, comparable al de una madre que despierta con suma delicadeza a su hijo amado, invitándote a abrir un espacio para su majestuosa presencia. Conocí la historia de una mujer que acudió a mí, sumida en una profunda desolación a causa de un divorcio. Su unión matrimonial, que había durado 2 décadas, había llegado a su fin abruptamente. Sus hijos se encontraban confundidos, y su universo entero parecía haberse desmoronado en 1000 pedazos. Me expresó con voz quebrada: hermana Catherine, no sé cómo continuar, no sé cómo perdonar, no sé cómo volver a confiar en nadie. Con ternura, tomé sus manos y le afirmé: amada, no necesitas saber cómo, solo necesitas estar dispuesta a que Él mismo te guíe y te enseñe. Oramos juntas esa noche, y en ese acto de entrega mutua, algo profundamente hermoso empezó a gestarse. El Espíritu de Dios comenzó a sanar su corazón herido, no de forma instantánea, sino a través de un proceso delicado y sublime, similar al amanecer que asciende gradualmente, inundando todo con su luz hasta que el día se ilumina por completo. 6 meses más tarde, recibí una misiva de esa misma mujer, una carta que atesoro hasta el día de hoy. En ella, me revelaba: hermana Catherine, no solo he logrado perdonar, sino que ahora poseo una relación con el Salvador mucho más profunda que jamás antes había imaginado. Mi dolor se convirtió en el portal que me condujo directamente a su gloriosa presencia. ¿Puedes percibir la magnitud de esta revelación, mi querida compañera de camino? El sufrimiento no es tu enemigo cuando lo depositas en las manos amorosas del Espíritu Santo. En realidad, el dolor se transforma en el crisol, en el espacio sagrado donde Él puede tocarte con mayor profundidad y ternura. Porque cuando te sientes fragmentada, cuando te muestras vulnerable sin pretensiones, cuando ya no puedes sostener la fachada de que todo está en orden, es precisamente en esos momentos de fragilidad humana que Él puede llevar a cabo su obra más sublime y perfecta en ti. El Espíritu de Dios es como un habilidoso alfarero, y tú eres el barro maleable en sus manos divinas. Sin embargo, para que esta obra maestra se concrete, el barro debe ser suave, dócil, completamente entregado a su voluntad. Si el barro permanece rígido, si opone resistencia a la modelación, el alfarero no podrá crear la vasija espléndida que ha concebido en su mente divina. Pero cuando el barro se rinde, cuando se somete por completo a su toque, entonces el alfarero tiene la libertad de esculpir una obra de arte inigualable, un testimonio viviente de su destreza y amor. Esta es la esencia de permitir que el Consolador actúe sin reservas en tu vida, confiando plenamente en su propósito y habilidad. Rememoro el caso de un hombre que había perdido su empleo tras 3 décadas de dedicación en la misma compañía. Estaba imbuido de amargura, resentimiento y una ira profunda. Asistió a uno de nuestros encuentros, no motivado por la fe, sino porque su esposa, con determinación, lo había persuadido para que la acompañara. Se ubicó en la última fila, con los brazos cruzados, desafiando implícitamente a la deidad a demostrarle su existencia. Durante el desarrollo del servicio, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse de una manera tan sutil y amorosa. No hubo estruendos ni relámpagos,
solo una presencia dulce y envolvente que disolvió toda su cólera y colmó su corazón de una paz incomprensible. Al concluir la reunión, aquel hombre lloraba como un niño, no por haber recuperado su puesto de trabajo, sino porque había hallado algo infinitamente superior. Había descubierto su verdadera identidad en Cristo. 2 años más tarde, ese mismo individuo había fundado su propio emprendimiento y estaba empleando a otras personas que, como él, habían sufrido la pérdida de sus trabajos. Me confesó: hermana Catherine, perder mi empleo fue lo mejor que pudo haberme acontecido, porque me condujo a encontrar mi auténtico propósito vital. Es maravilloso cómo la gracia divina puede transformar adversidades en oportunidades. Te invito a seguir descubriendo estas poderosas verdades en palabras de Catherine. ¿Puedes discernir la sublime sabiduría del Espíritu de Dios en esta narrativa, mi amada compañera de camino? Él permite que ciertos aspectos de nuestras existencias sean eliminados, no con un propósito de castigo o privación, sino para generar un espacio propicio para la llegada de algo inmensamente superior. Es comparable a la labor de un jardinero que poda las ramas de un árbol, no para dañarlo, sino para que éste pueda producir una cosecha más abundante y nutritiva. Mi querida hermana, quizás en este momento exista algo en tu vida que el divino ayudador anhela remover. Tal vez sea un hábito pernicioso que te está causando daño profundo. Quizás sea una relación que te está distanciando de su santa presencia. O, posiblemente, sea una actitud interna que está bloqueando el flujo de sus bendiciones hacia ti. No te resistas a su poda amorosa y perfecta. Confía plenamente en que Él sabe con precisión lo que está haciendo, porque yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Estas reflexiones celestiales no son solo para un futuro distante, mi querida amiga, son para este preciso instante. Ahora mismo, mientras mis palabras resuenan en tu ser, el Espíritu de Dios tiene concepciones de paz y prosperidad para ti. Permíteme revelarte otra vía maravillosa para activar la presencia del Espíritu Santo en tu cotidianidad: la adoración. Y no me refiero únicamente a entonar cánticos melodiosos, aunque eso, sin duda, puede ser parte integral de ella. Me refiero más bien a la adopción de un estilo de vida imbuido de veneración, de gratitud constante. Es vivir cada momento con una conciencia plena de su inmutable presencia. Es dirigirte a Él mientras preparas el desayuno matutino. Es incluirlo en cada una de tus decisiones a lo largo del día. Es reconocer su mano invisible, pero poderosa, en cada pequeño detalle que conforma tu existencia. El Espíritu de Dios anhela profundamente esa intimidad contigo. Él no desea ser solo el invitado de honor de los domingos en la iglesia. Él anhela ser tu compañero inseparable, tu consolador fiel en los momentos de angustia, tu celebrador en los instantes de regocijo, tu guía infalible en los momentos de confusión y desorientación. Esta conexión constante, esta reverencia en lo ordinario, es el combustible que enciende la manifestación de su poder transformador en cada área de tu ser, brindándote una paz y una dirección que superan cualquier entendimiento humano. Conocí a una anciana, de 85 años de edad, que vivía en completa soledad. Sus hijos residían lejos y rara vez la visitaban. Podría haberse sumido en un abismo de soledad y abandono, pero esta preciosa mujer había descifrado el misterio de vivir en una comunión ininterrumpida con el Espíritu Santo. Su modesto apartamento estaba permeado por su majestuosa presencia. Al visitarla, sentía como si estuviera adentrándome en un recinto sagrado. Ella me confidenció: hermana Catherine, le converso al Señor acerca de cada minucia de mi vida. Le narro sobre mi artritis. Le solicito su guía para seleccionar el vestido que he de ponerme. Le expreso mi gratitud por cada pequeña bendición recibida. Y él, me afirmó, le respondía, no con una voz audible, sino con esa paz que trasciende todo entendimiento, esa serenidad que inunda el alma. Aquella mujer partió de este mundo 2 años después, pero no lo hizo en soledad. El día de su tránsito, varias personas testificaron que su habitación estaba impregnada de una presencia tan hermosa, tan serena, que era casi palpable. El Espíritu de Dios había sido su compañero fiel hasta el último aliento, y ahora la escoltaba a su morada eterna. Mi amada amiga, ¿anhelas experimentar esa clase de relación con el Espíritu de Dios? ¿Deseas que Él sea tu compañero incondicional y constante? Entonces, comienza a incluirlo en cada faceta de tu existencia. Conversa con Él mientras conduces.
Comparte con él tus inquietudes más profundas sobre tus hijos. Solicita su consejo infalible respecto a esa decisión crucial que debes tomar. Pero hay un elemento adicional que potencia con vehemencia al Espíritu Santo: la obediencia. Oh, mi preciosa hermana, la obediencia es como el aceite vital en la lámpara. Sin el aceite, la lámpara no puede irradiar luz alguna. De igual forma, sin una obediencia genuina, el Espíritu de Dios no puede manifestarse y fluir libremente en tu existencia. Sin embargo, no te alarmes ante la palabra obediencia. No me refiero a seguir rígidamente una lista de preceptos religiosos. Estoy aludiendo a esa obediencia que germina del amor más puro, similar a la esposa que acata a su cónyuge, no por temor reverencial, sino por el profundo amor que le profesa y la confianza inquebrantable que deposita en él. ¿Quieres experimentar un cambio radical, verdad? Entonces te invito a unirte a la comunidad de palabras de Catherine, donde encontrarás herramientas para nutrir tu alma. El Espíritu de Dios, con su dulzura inconfundible, te susurra al corazón: perdona a esa persona que te infligió tanto dolor. Y tú posees la libertad de elegir: obedecer por amor y compasión, o resistir por el férreo orgullo. Él te insinúa: otorga ese caudal que estás atesorando para ti misma. Y de nuevo, puedes optar por confiar en su provisión sobrenatural o aferrarte a tu propia seguridad material. Te exhorta: abandona ese hábito destructivo que te está aniquilando progresivamente. Y tú tienes la potestad de seleccionar la libertad que él ofrece o la esclavitud conocida que te encadena. Cada acto de obediencia a su voz es como abrir una puerta adicional para que su presencia penetre más profundamente en tu ser. Por el contrario, cada acto de resistencia es como clausurar una ventana, impidiendo el paso de su luz. Pero él es infinitamente paciente, mi amada amiga. Él aguarda con paciencia, sin darse por vencido contigo. Él te busca con un amor inagotable, deseando que cada una de tus decisiones refleje una entrega que le permita manifestar su gloria. Su paciencia es un faro de esperanza, una invitación constante a alinearte con su propósito divino para tu vida. Conocí a una mujer que había librado una ardua contienda contra la adicción al alcohol durante muchos años. Había intentado abandonarlo en innumerables ocasiones, apoyándose en su propia fuerza de voluntad, pero invariablemente recaía en el mismo patrón destructivo. Una noche, al borde de la desesperación absoluta, se arrodilló en la sala de su hogar y clamó con vehemencia a la divinidad: si realmente existes, ayúdame, no puedo más con esto. En ese instante preciso, en ese momento de rendición total y sin reservas, el Espíritu Santo la envolvió con su majestuosa presencia. No percibió una voz audible, pero sintió con una claridad inconfundible estas palabras resonando en lo más íntimo de su corazón: hija mía, entrégame el control. Y así lo hizo. Por primera vez en años, se rindió genuinamente. ¿Sabes lo que ocurrió después? Desde aquella noche, nunca más volvió a ingerir alcohol. No porque hubiese adquirido una voluntad más férrea, sino porque el Espíritu de Dios había asumido el control absoluto de esa área de su existencia. 5 años más tarde, esa mujer estaba liderando un ministerio de apoyo para otras mujeres que batallaban contra diversas adicciones. ¿Puedes percibir la potencia de la rendición absoluta, mi querida amiga? No es un signo de debilidad, es, en realidad, la fuente de la mayor fortaleza que existe en el universo. Porque cuando te entregas al Espíritu Santo, Él te infunde su propia fuerza divina. Cuando admites con humildad que eres incapaz por ti misma, Él demuestra con su poder que es plenamente capaz de obrar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos declara el apóstol Pablo en 2 Corintios. Esta no es una paradoja, sino una verdad espiritual de una profundidad asombrosa. Tu fragilidad se convierte en el crisol, en el espacio idóneo donde su fortaleza inconmensurable se manifiesta de manera gloriosa. Mi amada hermana, permíteme formularte otra pregunta íntima. ¿Existe alguna faceta en tu vida donde has estado esforzándote por ser fuerte por tu cuenta? ¿Alguna contienda que has estado librando utilizando únicamente tus propias energías y recursos? El Espíritu de Dios está aguardando con paciencia que te rindas en esa área específica. Él está esperando que le confieses: Señor, no puedo más. Toma tú el control absoluto. Cuando das ese trascendental paso, cuando verdaderamente te abandonas en sus manos, algo hermoso y liberador acontece. La presión abrumadora se disipa, la lucha incesante cesa. No porque el problema se desvanezca de inmediato,
sino porque ya no eres tú quien carga el peso en soledad. El Espíritu de Dios asume la carga por ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos invita Jesús en Mateo 11 y 28. Este reposo no implica inactividad o pasividad. Es, más bien, la serenidad que proviene de saber que Él tiene el control absoluto de cada situación. Es la tranquilidad de transitar por la vida en su fortaleza divina, en lugar de agotarte en tus propias limitaciones. Recuerdo el caso de una madre soltera que tenía 3 hijos pequeños. Se desempeñaba en 2 empleos para sustentarlos y se encontraba completamente extenuada. Acudía a nuestros encuentros con profundas ojeras y una sonrisa forzada en su rostro. Durante meses la observé luchar, intentando ser una supermujer, procurando hacerlo todo por su cuenta, agotándose en el proceso. Es momento de nutrir tu espíritu con palabras de Catherine, un espacio creado para ti. Una noche, al finalizar el servicio, se aproximó a mí y, simplemente, se quebró en llanto. Hermana Catherine, me dijo, no puedo más. Estoy tan cansada, tan agotada. Siento que estoy fallándoles a mis hijos. Y yo le respondí con ternura, mi querida, no le estás fallando a nadie. Solo estás intentando realizar la obra de la divinidad sin la presencia activa de la divinidad misma. Oramos juntas esa noche, y le impartí una verdad hermosa. Le enseñé a iniciar cada jornada entregando sus planes y propósitos al Espíritu Santo. No solo a pedir su bendición sobre sus propias intenciones, sino a rendirle por completo sus proyectos y a solicitarlos de él. 6 meses más tarde, aquella mujer era una persona completamente diferente. Todavía enfrentaba los mismos desafíos, seguía siendo una madre soltera con 3 niños. Pero ahora, caminaba con una paz sobrenatural, una serenidad que trascendía las circunstancias. Había aprendido a descansar en la fortaleza inagotable del Espíritu de Dios, en lugar de agotarse en la suya propia. ¿Puedes percibir la trascendental diferencia? No cambió de circunstancias externas, sino que transformó la fuente de su fortaleza, y eso marcó una distinción abismal en su mundo. Mi amada amiga, existe otra hermosa vía para propiciar la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, la gratitud. Oh, la gratitud. Es como una melodía celestial que resuena dulcemente en los oídos del cielo. Cuando tu corazón rebosa de agradecimiento, cuando reconoces las bendiciones divinas en lugar de focalizarte en aquello que te falta, el Espíritu de Dios se mueve con un poder extraordinario. Dad gracias en todo, nos exhorta el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Es crucial notar que no dice dad gracias por todo, sino en todo. Existe una hermosa y sutil diferencia. No estás obligada a sentirte agradecida por el sufrimiento, pero sí puedes estar agradecida en medio del dolor, con la certeza inquebrantable de que Él permanece contigo. Esta es la clave. Agradecer ** la circunstancia, reconociendo su soberanía y su amor inmutable, incluso cuando el panorama humano parece sombrío. La gratitud abre un portal para que su consuelo y su paz inunden los espacios más recónditos de tu alma, transformando el lamento en un canto de alabanza y esperanza. Conocí a una mujer que había perdido a su esposo en un trágico accidente automovilístico. Estaba completamente devastada, sumida no solo en la pena de la pérdida, sino también en una profunda ira, cuestionando a la divinidad por haber permitido tal suceso. Durante meses, vivió amargada, cerrada a cualquier tipo de consuelo que se le ofrecía. Un día, su pequeña hija de 5 años le preguntó con inocencia infantil, «Mami, ¿podemos darle gracias a Dios por los años hermosos que compartimos con papá?» Esas palabras, cargadas de una pureza conmovedora, quebraron el corazón endurecido de aquella madre. Por primera vez desde el accidente, comenzó a recordar los momentos sublimes que habían compartido, a expresar gratitud por el tiempo concedido juntos, a reconocer que el amor que se profesaron era un don celestial. Esa noche, mientras elevaba su agradecimiento en medio de su dolor, el Espíritu de Dios la envolvió con su consuelo inefable. No le arrebató el sufrimiento, pero le infundió la gracia necesaria para soportarlo. Le otorgó esperanza en medio de la tristeza más profunda. Le concedió paz en la vorágine de la tormenta. 2 años después, esa misma mujer se dedicaba a consolar a otras viudas, compartiendo con ellas el inmenso consuelo que había recibido del Espíritu Santo. Su dolor más profundo se había transmutado en su ministerio, su quebranto se había convertido en su fortaleza para asistir a otros. ¿Puedes apreciar la sabiduría inherente al Espíritu de Dios?
Él no desperdicia nada, ni siquiera tu sufrimiento más lacerante. Cuando le permites obrar en medio de tus circunstancias más arduas, Él puede utilizar incluso lo más doloroso para su gloria y para el beneficio de incontables almas. Mi amada hermana, si en este instante transitas por un periodo difícil, si hay una herida profunda en tu corazón, permíteme asegurarte algo. El Espíritu Santo no te ha abandonado en lo absoluto. Él está más cerca de ti ahora que nunca antes. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, nos revela el Salmo. Pero es imperativo que le abras la puerta de tu aflicción. No intentes ser fuerte por tu cuenta. No procures ocultar tu quebranto. Llévalo a Él. Ponlo en sus manos amorosas. Permítele que realice aquello que Él sabe hacer mejor que nadie, sanar los corazones destrozados. Te invito a continuar cultivando tu espíritu con las revelaciones compartidas en palabras de Catherine. Hay algo más que anhelo compartir contigo sobre cómo catalizar al Espíritu Santo, la oración. Pero no me refiero a oraciones extensas y repletas de complejidades. Me refiero, más bien, a esa comunicación ininterrumpida, íntima y auténtica con Él, similar a conversar con tu confidente más cercano. El Espíritu de Dios comprende los gemidos inarticulados que no pueden expresarse con palabras. Él percibe el llanto silencioso que emana de lo más profundo de tu corazón. Él entiende con perfecta claridad cuando no sabes siquiera cómo suplicar. El Espíritu nos asiste en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos revela Romanos. ¿No es esto de una belleza sobrecogedora? Incluso cuando las palabras te abandonan, cuando la forma de orar se te escapa, el Espíritu Santo está intercediendo por ti, elevando tus súplicas ante el trono de la gracia divina. Jamás, bajo ninguna circunstancia, te encuentras sola en tu lucha o en tu búsqueda de consuelo y dirección. Él es tu abogado, tu defensor perpetuo, aquel que traduce tus anhelos más recónditos al lenguaje celestial. Había una mujer que vino a verme, atravesando una crisis financiera absolutamente devastadora. Había perdido su hogar. Su esposo se había quedado sin empleo, y la angustia de no saber cómo alimentarían a sus hijos la consumía. Me confió: hermana Catherine, he orado y orado sin cesar, pero siento como si mis súplicas no traspasaran el techo de mi casa. Esa noche, le impartí una verdad transformadora. Le dije: mi querida, no se trata de la elocuencia de tus palabras, sino de la pureza y sinceridad de tu corazón. El Espíritu de Dios escucha el clamor silencioso de tu alma. Esa noche, en lugar de pronunciar largas y elaboradas oraciones, simplemente se arrodilló y le expresó a la divinidad: ayúdame. No sé cómo, pero confío plenamente en ti. 3 días después, recibió una llamada inesperada. Una empresa de cuya existencia ni siquiera tenía conocimiento, le ofreció un puesto a su esposo con un salario superior al que había tenido antes. Pero eso no fue todo. Esa misma semana, un pariente con quien habían perdido contacto los contactó y les ofreció hospedarse en una casa que tenía desocupada. ¿Coincidencia? Oh, no, mi amada amiga. Fue el Espíritu Santo respondiendo a una plegaria sencilla, pero genuina. Él no necesita que lo impresiones con verbosidad. Él necesita que acudas con un corazón abierto y transparente. Permíteme contarte algo más sobre la oración que activa poderosamente la presencia del Espíritu de Dios, la oración de intercesión. Cuando elevas súplicas por el bienestar de otros, algo profundamente hermoso acontece en lo más íntimo de tu propio corazón. El egoísmo se disuelve como la nieve al sol, y el amor incondicional del Espíritu de Dios fluye sin restricciones a través de ti, inundando tu ser. Recuerdo a una mujer que estaba imbuida de una amargura profunda porque su hermana la había traicionado en un asunto familiar. Durante años, albergó un resentimiento que la carcomía, negándose a establecer cualquier tipo de comunicación con ella. Un día, en uno de nuestros encuentros, el Espíritu Santo tocó su corazón de una manera tan tierna que le susurró: ora por ella. Al principio, opuso resistencia. Orar por alguien que me lastimó de esa manera, imposible, pensó. Pero el Espíritu de Dios siguió insistiendo con suave persistencia. Finalmente, con reticencia inicial, comenzó a orar por su hermana. Al principio, eran plegarias secas, forzadas, carentes de emoción. Pero, gradualmente, el divino ayudador comenzó a ablandar su corazón. Si te sientes inspirada por esta sabiduría, te animo a profundizar más con los recursos de palabras de Catherine.
6 meses más tarde, no solo había perdonado a su hermana, sino que habían restaurado completamente su relación. Lazos que parecían irremediablemente rotos se habían unido de nuevo. Pero lo más conmovedor es que esta mujer me confió: hermana Catherine, cuando empecé a orar por mi hermana, la divinidad sanó algo en mi propio corazón que ni siquiera sabía que estaba herido. ¿Puedes asimilar esta profunda verdad? Cuando intercedes por otros, el Espíritu de Dios no solo toca la vida de la persona por la cual elevas tu plegaria, te toca a ti también. Él te transforma, te sana, te moldea para que seas más semejante a la imagen de Jesús. Mi amada hermana, ¿hay alguien por quien el Espíritu de Dios te está pidiendo que intercedas fervientemente? ¿Alguien que te ha causado dolor? ¿Alguien que atraviesa por momentos de dificultad extrema? No pospongas ese llamado. La intercesión es una de las vías más poderosas para catalizar y manifestar la gloriosa presencia del Espíritu Santo en tu propia vida. Es un acto de amor altruista que desata bendiciones inimaginables tanto para el intercesor como para el intercedido, un verdadero puente de gracia entre los corazones. Pero hay algo más, algo que muchas personas no comprenden acerca de cómo activar al Espíritu de Dios: la alabanza en medio de la adversidad. Cuando elevas tu voz en alabanza al Creador, no porque todo esté resuelto, sino a pesar de que el panorama parezca desfavorable, algo sobrenatural acontece en el ámbito espiritual. Rememoro la historia de Pablo y Silas en las cadenas. Habían sido brutalmente golpeados, encadenados y confinados en el calabozo más profundo. A la medianoche, en el instante más oscuro de su tribulación, comenzaron a alabar al Señor. ¿Y qué sucedió? Los cimientos mismos de la prisión se estremecieron, las puertas se abrieron de par en par y las cadenas cayeron. Tu alabanza en medio de la prueba posee el mismo poder inconmensurable, mi amada amiga. Sacude los cimientos de las circunstancias que te tienen oprimida. Abre puertas que parecían selladas para siempre. Fragmenta las cadenas que te tienen prisionera. Es un acto de fe radical que desafía la realidad visible, proclamando la soberanía de Dios sobre cualquier dificultad. La alabanza es un arma espiritual que libera el poder del cielo en tu situación. Conocí a una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Los especialistas le habían otorgado apenas 6 meses de vida. En lugar de sumirse en la desesperación, decidió emplear esos 6 meses para alabar a la divinidad como nunca antes lo había hecho. Cada mañana se erguía y le expresaba gratitud por un nuevo día. Cada sesión de tratamiento la recibía entonando himnos de alabanza. Los médicos estaban asombrados. Su actitud era radicalmente diferente a la de otros pacientes. Había en ella una paz, una esperanza que no podían explicar desde una perspectiva médica. 6 meses después, al realizar los estudios para determinar su pronóstico, no encontraron rastro alguno de la enfermedad. ¿Fue la alabanza lo que la sanó? No puedo afirmarlo con certeza absoluta, pero sí puedo asegurar que su alabanza catalizó la presencia del Espíritu de Dios de una manera tan poderosa que transformó no solo su salud física, sino la existencia de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Hoy, 10 años más tarde, continúa alabando y se mantiene completamente sana, un testimonio viviente del poder divino. Mi amada hermana, ¿te enfrentas a una situación que parece imposible de superar? ¿Existe una montaña en tu vida que aparenta ser inamovible, infranqueable? Permíteme revelarte una verdad profunda. Tu alabanza tiene la capacidad de mover esa montaña. No necesariamente la eliminará de forma instantánea, pero se activará el poder del Espíritu de Dios para infundirte la gracia y la fortaleza necesarias para superarla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos instruye Efesios 6 y 12. La contienda que libras no es exclusivamente física. Es, en su esencia más profunda, una batalla espiritual. Y en esta pugna etérea, la alabanza se erige como una de las armas más potentes y eficaces que posees. Cuando alabas en medio de la tormenta, estás declarando al adversario que la divinidad sigue siendo buena, a pesar de tus circunstancias. Le estás comunicando a tu propia alma que el Todopoderoso mantiene el control absoluto, sin importar lo que tus ojos carnales perciban. Le estás afirmando al cielo que confías en él, sin importar lo que el futuro depare. Anímate a explorar más sobre el poder de la alabanza en palabras de Catherine. Permíteme revelarte otra hermosa manera de potenciar al Espíritu Santo: el ayuno. Oh, mi querida amiga.
El ayuno no es un acto de autocastigo o privación innecesaria. El ayuno es, en esencia, la creación consciente de un espacio vacío dentro de ti para que Él pueda llenarlo con su plenitud. Es una declaración contundente a tu carne, a tus deseos naturales. No eres tú quien gobierna mi existencia, es el Espíritu de Dios quien tiene el control absoluto. Cuando te sometes al ayuno, algo sublime acontece. Tu espíritu se vuelve más sensible a su voz divina. Las innumerables distracciones del mundo se desvanecen, y puedes percibir su susurro con una claridad inusitada. Es como limpiar las ventanas de tu alma para que su luz pueda irradiar con mayor brillantez a través de ti, permitiendo una conexión más pura y sin obstáculos con lo celestial. Es un acto de humillación voluntaria que te alinea con los propósitos divinos y te prepara para recibir revelaciones y poder de una manera que las comodidades cotidianas no permiten. El ayuno no es sobre lo que pierdes, sino sobre lo que ganas en conexión espiritual. Había una mujer que había estado orando incansablemente por la salvación de su hijo durante años. Él se había extraviado en el laberinto de las adicciones y parecía perdido, desprovisto de toda esperanza. Ella había suplicado, había derramado lágrimas, había rogado sin cesar, pero nada parecía cambiar el curso de los acontecimientos. Un día, el Espíritu de Dios le infundió en el corazón el inquebrantable deseo de ayunar por su hijo. Durante 3 días consecutivos, ayunó y oró con una intensidad que nunca antes había experimentado. Al tercer día, mientras estaba sumergida en profunda oración, sintió una paz sobrenatural inundando su corazón. No comprendía el porqué, pero supo con certeza que algo se había transformado en el reino espiritual. Esa misma noche, su hijo la llamó, con la voz quebrada por el llanto. Le confesó que había tenido un encuentro divino en su apartamento y que anhelaba cambiar radicalmente su vida. No había nadie más allí. No había ningún predicador, no sonaba música cristiana. Solo fue el Espíritu Santo respondiendo a las fervientes súplicas de una madre que había ayunado por su amado hijo. Hoy, 5 años más tarde, ese joven es un dedicado pastor y está siendo utilizado con gran poder por la divinidad, ayudando a otros jóvenes que batallan contra las adicciones. El ayuno de aquella madre no solo catalizó el poder del Espíritu de Dios de una manera que transformó la vida de su hijo, sino que también impactó las existencias de muchos otros a través de él. Mi amada hermana, si hay algo por lo que has estado suplicando durante mucho tiempo sin percibir una respuesta, considera añadir el ayuno a tus oraciones. No como una manera de forzar la mano divina, sino como un medio para crear un espacio más amplio en tu corazón y permitir que Él obre con mayor libertad. Pero permíteme aclararte algo crucial acerca del ayuno. No se trata de impresionar a la deidad con tu espiritualidad. Se trata, más bien, de humillarte ante Él y reconocer que necesitas más de su presencia y menos de las cosas efímeras de este mundo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, nos instruye Jesús en Mateo 6, 17-18. El ayuno es un asunto entre tú y Él. Es íntimo, es profundamente personal. Es tu forma de expresarle, Señor, te necesito más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerme. Ahora, mi amada amiga, permíteme abordarte sobre un aspecto que quizás te asombre, como el servicio desinteresado a los demás activa con potencia al Espíritu de Dios. Cuando dejas de centrarte exclusivamente en tus propias necesidades y comienzas a percibir las carencias de otros, cuando permites que el amor incondicional del Espíritu de Dios fluya a través de ti hacia alguien más, algo maravillosamente profundo acontece. Él se multiplica exponencialmente en tu propia existencia. Más bienaventurado es dar que recibir, nos enseña Hechos 8:35. Esta no es meramente una frase atractiva, es una ley espiritual inquebrantable. Cuando ofrendas de lo que posees, incluso si sientes que no es mucho, el Espíritu Santo toma ese poco y lo multiplica de maneras milagrosas. Recuerdo a una viuda anciana que subsistía con una pensión muy modesta. Humanamente hablando, ella era la persona que más urgentemente requería asistencia. Pero esta preciosa mujer había aprendido una verdad hermosa, que en el reino divino, aquellos que dan son precisamente los que más reciben en abundancia. Mi querida amiga, ¿estás lista para una transformación que te dejará sin aliento? En los últimos minutos de este mensaje, hemos desvelado secretos que pueden redefinir tu existencia para siempre, tal como le ocurrió a aquella mujer desesperada cuya vida cambió en tan solo 5 minutos por el poder del Espíritu Santo. Imagina lo que Él puede hacer por ti, aquí y ahora.
Tu historia más hermosa está a punto de comenzar, una narrativa de propósito, paz y poder sobrenatural que superará todo lo que has imaginado. Si tu corazón ha sentido la chispa de este mensaje, si anhelas una conexión más profunda y tangible con el divino ayudador, entonces no te quedes fuera. Es tu momento de vivir lo extraordinario. ¿Quieres ser parte de esta comunidad donde la fe se aviva y los milagros se manifiestan? Es sencillo. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine. Activa esa campanita para no perderte ni un solo momento de inspiración y sabiduría. Déjame un comentario contándome cómo estas palabras han tocado tu espíritu. Te espero con los brazos abiertos en este camino de revelación y victoria. Que su presencia te envuelva, su paz te guíe y su poder te transforme cada día de tu vida. Hasta que nos encontremos de nuevo, camina en la dulce y gloriosa presencia del Espíritu Santo. Él no comparte su gloria con nadie, y toda la gloria sea solo para Él. Prepárate para lo increíble.